Cuando estamos hablando de ser iglesia, tenemos que hablar de lo que es la iglesia y también lo que hace la iglesia. Dios anhela que la iglesia sea una multitud de adoradores. Dios desea que cada uno de los seguidores, de aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, se puedan congregar juntos para alabar y bendecir su nombre, para poder compartir las experiencias y de esa manera poder dar adoración a Dios. Esta situación la podemos ver desde el Antiguo Testamento, cuando Dios eligió a un pueblo y no a una persona para que fuera su especial tesoro. Y aún más atrás, desde el Edén, Él creó al hombre para que lo adorara. Y en el Nuevo Testamento se puede observar que un grupo de creyentes, un grupo de cristianos, se reunía para adorar a Dios. Y este número de creyentes crecía exponencialmente conforme a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros podemos atribuir principalmente a la iglesia un carácter de adoración, un carácter de organismo invisible. Y hemos visto a lo largo de estas últimas semanas lo que es la iglesia. Ser iglesia es ser un cuerpo, debe de estar bien unido, debe de ser un edificio o trabajar como un edificio en donde Dios es el constructor y Dios está haciendo que nosotros podamos crecer, que el reino de Dios pueda crecer. Hemos hablado mucho acerca precisamente de esta unidad y se debe de comprender que esta unidad no es especialmente de representación externa, sino de una representación interna y desde luego espiritual. El apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4 versos 1 al 7 dice la escritura: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y no solamente hemos hablado acerca de la unidad, también hemos hablado acerca de la santidad de la iglesia. En estas semanas que hemos hablado acerca de ser iglesia, se tiene que tocar también el tema de la santidad. Cuando se habla de iglesia, se debe tener la concepción que la iglesia es santa en el sentido imperioso en cuanto al aspecto de la esencia como parte de Cristo. Recordemos que cuando en la Escritura habla que somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que tener en mente que el cuerpo de Cristo es santo y por tanto cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo estamos obligados, es nuestra responsabilidad poder vivir en santidad. Y esto en virtud de que la justicia que imparte Cristo a la humanidad, la iglesia se cuenta y se debe de contar como santa delante de Dios. Nosotros debemos entender que cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde como iglesia, al ser iglesia, entonces vamos a poder entender lo que es adoración. Vamos a poder magnificar toda esta enseñanza. No solamente se trata de aplaudir, no solamente se trata de sentir bonito el domingo, sino se trata más allá de una experiencia solo los sábados, solo los domingos, solo los días de reunión. Se trata de una experiencia continua. Ahora, voy a hablar un poquito acerca del motivo u origen de la adoración. Sin duda, al considerar la adoración dentro de la iglesia de Cristo, se puede dar por entendido que el motivo es Dios, puesto que se supone que la iglesia es el lugar en donde podemos experimentar la fe y poder desarrollar esta fe, y además la iglesia es uno de los medios visibles de Cristo para poder dar a conocer la obra redentora que Él ha traído. La iglesia, es menester de la iglesia poder hacer que este medio de salvación pueda llegar a todas las personas. También
Dios ha establecido a la iglesia como un lugar en donde podemos reunirnos y experimentar la gracia salvadora de Cristo, de su amor y de este amor al mundo entero. Pero lamentablemente, aún el cristiano no ha sido perfeccionado en esta obra transformadora que se ha comenzado. Y va a poder llegar momentos en los que en nuestras reuniones haya pensamientos o motivos ajenos a una adoración que Dios anhela. Esto se puede ocurrir cuando la iglesia se olvida del lugar de Cristo en la iglesia y se da rienda suelta a motivos meramente ególatras, enfatizando las cualidades o capacidades de los líderes, el gusto o preferencia musical y hasta un asunto visual. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos pues no atraídos para asistir a nuestra congregación, o inclusive en los medios digitales ahora cuando se anuncia que va a haber un predicador invitado, entonces no nos conectamos a la hora que nos corresponde? Cuando sucede esto en la iglesia, pues a veces, ¿no? Pues no va a estar el pastor, ¿para qué voy? ¿No? Se da mucho a esto. Debemos de recordar y entender que el motivo de la adoración, el motivo de reunirnos, el motivo de estar viendo las transmisiones es poder adorar a Dios. Porque el centro de nuestra adoración es Cristo. No es el pastor, no es el grupo de alabanza, no son los cantos. Mucha gente puede decir, ay, es que ahora sí sentí la presencia de Dios porque estuvieron muy lindos los cantos. La adoración, el ser iglesia, no se trata solamente de que te guste la música. Se trata de que tu vida sea transformada por medio de la palabra de Dios, por medio de cada una de las acciones que se llevan dentro de esta congregación. Cuando esto sucede, la iglesia comienza un declive, no solo doctrinal, sino en un sentido de credibilidad. Y esto puede causar temor a las personas, o puede causar falta de compromiso de quienes adoran o buscan a Dios, puesto que la iglesia está dejando de ser iglesia para convertirse en cualquier otra cosa menos en iglesia. Cuando nosotros estamos más preocupados en la imagen del líder, de la persona que está dirigiendo, o de las cosas que hay alrededor de la iglesia, o cómo adornaron o cómo pintaron, estamos perdiendo el sentido de la iglesia. Muchas veces en las reuniones de la iglesia, cuando se tienen que tratar asuntos de guía a la iglesia, pues a veces se pregunta, oigan, ¿y de qué color les gustaría que se pintara? ¿No? Y pues obviamente en gustos, dice la gente, en gustos se rompen géneros. A algunos les puede gustar el azul, a algunos les puede gustar el rojo, a algunos les puede gustar el naranja, como está el fondo, a algunos les puede gustar el verde. Okay. Y en esas cosas tan simples, tan sencillas, muchas veces pensamos que son esenciales para la predicación del evangelio. Muchas veces pensamos que el cómo esté pintado, el cómo esté adornado, el cómo esté el púlpito va a mejorar mi adoración. No se trata de eso. La experiencia de la adoración debe de ser motivada por medio de la relación personal e íntima con Dios y comenzar a dimensionar quién es Él. Dios no es verde, no es azul, no es rojo, no es morado. Dios es Dios. Y nuestro motivo de adoración es Él. Y Él no tiene preferencias. Mira, si tú pintas el templo de verde, no va a disminuir la presencia de Dios. Si tú pintas de rojo, no es que estén satanizando. Si tú pintas de azul, no es que estés en el cielo. El color de cómo se vea
Obviamente para algunos expertos, pues bueno, es importante el color, pero para Dios no le importa el color de la habitación. Lo que importa es la gratitud, es esa relación íntima que tuvimos de conocer a través de la lectura de la palabra de Dios cómo obra Él, cómo hace milagros. Inclusive durante la semana Él hace obras poderosas en nuestra vida para darnos cuenta que Él nos está amando. Es importante que nosotros no pongamos la mirada en cosas tan triviales, en cosas tan simples que se pueden resolver. Nosotros necesitamos dimensionar quién es Él. Es decir, que el motivo de la adoración debe de ser el conocimiento de la supremacía de Dios, del respeto hacia quién es Él y quién es el ser humano. Esta motivación debe de estar basada en respeto a Dios. Así que la adoración se origina con Dios, no con el ser humano. La Biblia no da una definición formal de quién es Dios. Sin embargo, el concepto que el hombre tiene de Dios es basado en revelación que Él hace de sí mismo a través de la naturaleza, a través de las Sagradas Escrituras, a través de lo que hace en nuestra vida día con día. Dios puede dar su definición al hombre. Pero la personalidad de Dios deja definitivamente un impacto en la personalidad del hombre. Y la relación del hombre a dicho impacto es lo que hace que el hombre tenga un concepto de Dios. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en provisión, en nuestra familia, en nuestra salud, entonces podemos dimensionar y dar un concepto de cómo es Dios. Por eso es importante el tiempo de gratitud en la iglesia. Por eso es importante que tú en esta mañana puedas ponerme ahí por qué estás agradecido con Dios. Es importante que veamos cómo Dios se muestra a nosotros para poder tener un concepto de quién es Dios, cómo es Dios, qué puede hacer Dios con mi vida o para mi vida. Ahora hay muchas maneras de cómo expresar la adoración. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Por qué? Porque a lo largo de la escritura en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vamos a poder encontrar múltiples formas en las que se expresa a Dios adoración. Dentro de esas múltiples formas de adorar a Dios, voy a citar alguna de ellas. La primera, postrarse. ¿Ok? Al postrarse, ya he explicado esto a veces en la congregación, algunos que me conocen, he podido explicar, ahorita no lo puedo hacer por cuestiones visuales, pero imaginemos que tengo una pared aquí enfrente, o más bien el suelo está aquí enfrente, ¿ok? Y es ponerte de rodillas, extender las manos con las palmas hacia el suelo, y con la frente y la nariz, ¿ok? Tocando el suelo, ¿ok? De esta manera. Ahí, cuando nosotros nos postramos y podemos ver en Mateo capítulo número 8, verso 2, Mateo capítulo 9, verso 18, Mateo capítulo 15, verso 25, Mateo capítulo 20, verso 20, Apocalipsis 3, 9, ¿ok? Cuando se habla acerca de postrarse, se está hablando de la adoración, ¿ok? Se está hablando precisamente de la adoración. Déjame buscarte Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí postrarse es yo haré que vengan a adorarte. ¿Ok? Vengan a adorarte.
Y podemos ver nosotros que al hacer esta posición o esta expresión de caer, de arrojar, de echar, de esparcir tu ser ante Dios, ¿ok? Estás rindiéndote completamente y le estás diciendo a Dios, reconozco que no tengo la capacidad para actuar por mí mismo, no puedo ni tengo la capacidad para solucionar esta situación, y reconozco que el único que tiene el poder, reconozco que el único que es soberano, el único que es todopoderoso, el único que puede sacar del lodo cenagoso mi vida, eres tú, Dios, y por eso me rindo completamente a ti. Así que postrarnos cuando estás en tu tiempo de adoración, o postrarte en la iglesia cuando hay palabra de Dios que toca tu corazón, o cuando hay un tiempo de cantos, de alabanzas a Dios, cuando hay cantos que tocan tu ser, que tocan tu corazón. Mucha gente me dice, oiga, pastor, no puede poner este canto, es que ese canto, cómo me gusta. Este canto habla de una experiencia que yo tuve. Este canto habla de mi amor a Dios. ¿Y qué hacen esos cantos que son partes de la escritura con música? Hacen que nosotros nos volquemos en adoración a Dios, es decir, nos postremos delante de Él. Otra expresión que se puede usar para hablar de la adoración es el culto. ¿Ok? Cuando estamos hablando del culto es el servicio de Dios en relación con el tabernáculo. Y podemos ver Romanos capítulo 9, verso 4, Hebreos capítulo 9, verso 1, ¿ok? Podemos ver que los cultos es una expresión de adoración a Dios. En Colosenses capítulo número 2, verso 23, ahí aparece una adoración voluntariamente adoptada. Vamos a ver este pasaje de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo número 2, verso 23. Por favor, abra su Biblia ahí en Colosenses capítulo número 2, verso 23. Si es usted tan amable, dice la palabra de Dios: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El culto es esta expresión de adoración a Dios. El que tú vayas, te reúnas, que estés en un lugar en donde se hacen cultos, tiempos de adoración a Dios, debe de hacerse de manera voluntaria. Los cánticos espirituales, ¿ok? Un cántico espiritual es un cántico, es un himno, son salmos, ¿ok? Son cantos tomados de la Biblia para expresar lo que a lo mejor no podemos expresar con palabras. Yo a veces cuando quiero adorar a Dios, cuando estoy en algún tiempo devocional, de verdad no me salen las palabras. Y lo que opto muchas veces es por recordar un canto que me hace recordar este momento que estoy viviendo, que me hace recordar las veces que Dios ha intervenido en mi vida, y empiezo a entonar ese canto, empiezo a entonar ese himno, o inclusive, yo no sé si a ustedes les suceda, pero normalmente al terminar nuestras reuniones presenciales, e inclusive hace algunos años y ahora nuestras reuniones virtuales, hay algunos cantos que se quedan todo el día, inclusive toda la semana conmigo. Yo estoy repite y repite el canto, y ¿dónde escuché el canto? Pues el domingo en la predicación, ¿ok? Gracias a Dios que tenemos, pues multitud de
músicos que nos pueden ayudar con cantos, con inclusive cómo lo cantaron y todo, y eso me lleva a mí. No es que me guste, me deleite nada más el oído, sino que me lleva a reconocer quién es Dios. Y este término de cántico espiritual a veces es usado para incluir algunos himnos antiguos no bíblicos y ciertos salmos usados en la liturgia, ¿ok? Puede ser una canción, especialmente un himno, como en Cantar de los Cantares, un canto o una división de un poema. No sé, podemos adorar a Dios a través de un cántico espiritual. Ahora, no todos los cantos son espirituales. Okay. No todos los cantos son espirituales. Algunas veces llego a escuchar música que se la pasa no dice nada, nada más y yo digo, yo personalmente, yo digo, ¿y eso cómo me ayuda a adorar a Dios? O sea, ¿cómo me ayuda a reconocer la grandeza de Dios? Decir no me ayuda, a mí personalmente no me ayuda. Yo cuando encuentro un canto que se la pasan yo cambio de canción inmediatamente. Cambio de canción inmediatamente. Otra expresión de adoración, vamos avanzando, es la oración. En la Biblia, la oración es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. El cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, cuando le ofrece confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. Esta máxima actividad de que es capaz el espíritu humano también puede llamarse comunión con Dios, en tanto se destaque la iniciativa divina. Nosotros oramos, nosotros respondemos al llamado de Dios. No es que nosotros estemos buscando a Dios, Él nos buscó a nosotros y el tiempo de oración es nuestra respuesta a esa búsqueda de Dios a nuestra vida. El hombre ora porque Dios ya ha tocado su espíritu. Me encanta. El hombre ora porque Dios ya ha tocado su espíritu. En la Biblia, la oración no es una respuesta natural. Usted puede ver Juan capítulo número 4, verso 24. Lo que es nacido de la carne, carne es. En consecuencia, el Señor no oye todas las oraciones. Isaías capítulo 1, verso 15, Isaías 29, 13. La doctrina bíblica de la oración destaca el carácter de Dios, la necesidad que siente el ser humano de entrar en una relación salvadora o pactual con Él y de entrar plenamente en todos los privilegios y obligaciones de esa relación con Dios. Sabemos que orar es platicar con Dios. Y una de las maneras que nosotros podemos adorar a Dios es pasar tiempo platicando con Él. Yo personalmente, cuando alguien me dice, pastor, ¿y cómo puedo orar? A lo mejor soy muy simple en mi forma de enseñanza, pero yo les digo, platica con Él como si platicaras con un amigo. ¿Cómo? Sí, platica con Dios como si fuera tu amigo. Platícale como si platicaras con tu amigo tus penas. Platica con Dios como si estuvieras platicando con tu amigo y te estuviera escuchando para darte un consejo. Desahógate libremente. Desahógate libremente. De esa manera tú puedes adorar a Dios. Otra expresión de la adoración es la ofrenda, ¿ok?
Mateo capítulo 5, verso 24 o Hebreos capítulo 10, verso 10. Vean lo que dice la escritura en Hebreos capítulo número 10. No estoy leyendo todos los pasajes, amados hermanos, para que ustedes puedan ir tomando nota o inclusive ustedes puedan ir viendo alguno de los pasajes y ya después me pueden decir, oiga, ¿y de dónde sacó eso? Bueno, ahí están los pasajes. Hebreos capítulo número 10, verso 10 dice de la siguiente manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si algo nosotros debemos de tomar siempre es ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. Siempre, yo siempre pienso eso. En algunas experiencias personales de dolor, de pérdida, yo recuerdo un tiempo cuando tuvimos un dolor muy grande, de una pérdida muy grande, mi esposa y yo, y alguien vino y me dijo lo siguiente, y aún lo recuerdo claramente, y recuerdo quién fue esa persona, la cual amamos muchísimo. Esta persona vino y me dijo: pastor, Dios nunca le va a pedir algo que Él no esté dispuesto a dar. Recuérdelo, pastor. Dios nunca le va a pedir algo que Él no nos haya dado ya. Recuérdelo, pastor. Dios nunca le va a pedir algo que Él no nos haya dado ya primero. Jesucristo siempre va a enseñarnos cómo vencer la tentación, cómo dirigirnos con los demás, cómo amar a los demás, cómo perdonar a los demás. Jesucristo nos va a dar el ejemplo. Pero a veces si quieres tomar otro ejemplo en otra persona, en un líder de tu iglesia, entonces te va a ser imposible. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Sabes? Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas es porque estamos fijando nuestra mirada en alguien incorrecto. Debemos nosotros, como el apóstol Pablo, tener puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, no estoy quitándome la responsabilidad, pero yo sí tengo el llamado de Dios para pastorear una iglesia. Pero si tú dices, bueno, Edmundo es mi pastor, yo te aseguro algo, todo te va a faltar. Pero si Dios es tu pastor, nada te va a faltar. Si Edmundo es tu pastor, pues a lo mejor te voy a llevar a campos secos a pastorear. Pero si Dios es tu pastor, te va a llevar a lugares de delicados pastos. No debes de poner tu mirada en el comportamiento, en el carácter de una persona que está en transformación. Porque tú no sabes las luchas, las batallas que esa persona tiene para lograr ser lo que Dios quiere que sea. Podemos estar batallando con el enojo, podemos estar batallando con la desidia, podemos estar batallando con muchísimas cosas y tú quieres imitar la imagen de quien está siguiendo. Mejor imita a Cristo. Por eso la ofrenda es una forma de adoración a Dios. Jesús se entregó como ofrenda para el perdón de nuestros pecados. De esa manera Jesús adora al Padre. Siguiente expresión de adoración: servir. Mateo capítulo número 4, verso 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 4, verso 10. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servir. Todos nosotros formamos parte del plan de Dios en el mundo. Todos tenemos algo que ejecutar y llevar a cabo.
si estuviésemos dispuestos a obedecer y servir a Dios, el reino de Dios avanzaría con gran asombro. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero nosotros tenemos puestos nuestros ojos en otras cosas, en otros lugares. Tenemos otras metas personales. Pero déjame decirte, por muy buenas metas, propósitos que tú tengas planeados para tu vida, nunca van a superar, nunca se van a poder comparar con los privilegios y honores que Dios nos quiere conferir a través del servicio a Él. Por eso debemos servir. De hecho, como una manera de agradecimiento a Dios, debemos de servir por todo lo bueno que Él ha sido. Él no solamente nos ha dado a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. No solamente Él nos ha dado el medio para ser redimidos y poder tener comunión con Él, sino que añadido a eso, nos ha dado privilegios. Así que tenemos que servir, cada uno de nosotros tenemos que servir. La alabanza, oiga pastor, y no es lo mismo que adoración. De hecho, algunos decimos, ¿no? En las iglesias, muchachos de la alabanza, pues tóquense una alabanza de adoración, ¿no? Y pensamos que la adoración es música tranquila, ¿no? El Señor es esa es una canción de adoración, ¿no? Y de repente escuchamos otro canto, eres todo. No, esa es una alabanza. No. La alabanza es una de las expresiones más mencionadas y de la cual todos los creyentes de todos los tiempos y aún los mismos ángeles han sido partícipes, expresando así el reconocimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira, déjame aclararte más la diferencia entre adoración y alabanza. La adoración es la expresión que se da de Dios por lo que es, hace y nos revela. La alabanza es un cántico de lo que Dios es, poderoso, amoroso, santo, etcétera, etcétera, etcétera. Este canto no debe confundirse con los cánticos espirituales. La alabanza es un cántico reconociendo quién es Dios, y los cánticos son los cánticos espirituales son qué ha hecho Dios y se quiere que se haga. ¿Ok? Hay una diferencia. Más adelante en otro sermón estaré explicando esta diferencia. Otra expresión de la adoración, la predicación de la palabra. Y mira, una expresión de la adoración sin duda es la predicación, pues en ella es donde se encuentra la base de lo que se conoce de Dios, del plan redentor de Dios, de los modelos a seguir en obediencia y la forma de expresar adoración. De hecho, Jesús, Dios a través de su palabra, nos dice que una de las cosas que debemos hacer continuamente es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ejecutar la adoración. Hay muchas formas, por lo menos he mencionado 8 formas de cómo expresar tu adoración a Dios. Y debes de recordar que tu adoración es reconociendo quién es Él. Por quién es Él debes de ser llevado a un acto de adoración, no por lo que tú hiciste, no por lo bueno que tú eres, sino por quién es Dios. Y es importante que nosotros entendamos
el término adoración. Y que podamos concluir por qué la iglesia es una multitud de adoradores. Porque en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos hablan del acto de adoración de las personas y las iglesias locales, las cuales están en el cielo adorando juntas. Algún día, de hecho, Apocalipsis nos dice que un día estaremos adorando, cantando un cántico nuevo. A mí no me han llegado las partituras de ese canto. No me han llegado las partituras de ese canto. Algunos dicen, bueno, vamos a adorar este cántico nuevo que vamos a entonar allá en el cielo. Ese canto nadie lo conoce. Hasta te puedo decir, no te dejes engañar a aquellos que dicen, y vamos a entonar este cántico nuevo que entonaremos en el cielo. No sabemos qué cántico. No sé si llegando al cielo nos van a dar las partituras, nos van a dar la letra, pero algo sí me queda muy claro, que cuando entremos al cielo, que cuando lleguemos al cielo, al ver a Dios, al ver a ese Dios vivo, santo, poderoso, a esa luz brillante, cuando veamos dos tronos, cuando veamos esa luz resplandeciente, cuando veamos al Cordero inmolado, cuando veamos al León de Judá, creo que nosotros a través de la adoración expresaremos qué es lo que vemos. Por eso, ser iglesia es ser una multitud de adoradores. Es imposible que no se hable de la iglesia cuando se habla de la adoración. La iglesia podrá carecer de muchas cosas, pero si no adoran, dejaría de ser iglesia. Escucha bien esto. Si no adoran, dejaría de ser iglesia. Por definición sabemos que la iglesia es una asamblea, no de cualquier tipo, sino una asamblea de adoradores. Precisamente por el culto o reuniones, la iglesia se torna visible y se proclama como tal, como una iglesia local. Escucha bien esto, una iglesia que no adora, deja de ser iglesia. Y me encanta esto. La iglesia que no adora, deja de ser iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal es una marca visible de la presencia de Cristo en la tierra. Es el portavoz del mensaje del Evangelio para la salvación de la humanidad. La iglesia desde su fundación se ha congregado en distintos lugares, exponiendo el Evangelio de tal manera que se pueda cumplir con su razón de ser, que es expresar el amor de Dios que tiene este Dios poderoso por todo el mundo. Este mensaje es llevado por las iglesias de diferentes maneras, por medio de la predicación, por medio del servicio, por medio de la adoración, por medio de las oraciones intercesoras, por aquellas almas que rechazan el evangelio. De esta manera la iglesia puede mostrar su diferencia con la multitud que no adora a Dios, esa multitud que está en el capítulo número 7 de Apocalipsis. En la iglesia, en lugar de darle prioridad a una planificación cuidadosa de la adoración, debemos poner énfasis en preparar a los adoradores. Cada uno de nosotros como creyentes debemos de saber y entender y meternos en nuestra cabeza que la adoración es un estilo de vida y no se reduce a un culto de 1 hora y media, a un momento en el que estás congregado o que estás conectado. La adoración necesita ser una parte integral de la vida de la iglesia y de cada creyente en particular. Todo el tiempo debemos de estar adorando, sirviendo, orando, predicando.
expresando nuestra adoración a Dios. Por eso la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, pensando en que es un motivo de adoración. Que te levantas y que puedes cocinar un huevo en el sartén de tu cocina, dale gracias a Dios, alábale por lo que Él es, por ser un Dios proveedor, porque te pudiste levantar de la cama, pudiste ver la luz de un nuevo día, pudiste ir a tu cocina y freír un huevo. Debes de adorarle. Cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos, entonces se pierde, se rompe la adoración. Porque recuerda, la adoración nace en Dios, se centra en Dios. Una de las preguntas que me hacen es: ¿cómo puedo amar a los demás? Ámalos como Dios te ama a ti. Dios es amor. Si no lee Primera de Juan, si no lee en tu Biblia Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando tú reconoces que Dios es, le adoras. ¿Y cómo le adoras? Amando a los demás en obediencia. En obediencia. Cuando la iglesia entiende esto, se convierte en una iglesia que adora de verdad, sirviendo, postrándose, orando, ofrendando, predicando, de muchas, muchas maneras. Termino con esto, amado hermano. El culto de Israel era una expresión de su esperanza. Dice Elena White que los servicios del tabernáculo y del templo eran enseñanzas objetivas de la salvación. Y una vez al año llevaban los pensamientos del pueblo hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, hacia la purificación final del universo que lo limpiaría del pecado y de los pecadores. Patriarcas y profetas. Elena White. Los elementos representan la sustancia de nuestra adoración y nos colocan en el encuentro con Dios que buscamos a través de la palabra hablada, de los cantos de nuestra fe, de las tradiciones que nos unen, las ceremonias que reflejan nuestra convicción y las relaciones personales para que perduren toda la vida. La adoración que exalta ha vencido las pruebas del tiempo, pero también va siendo redefinida por cada generación. La adoración, amado hermano, es la posesión más apreciada de la iglesia, porque nace en Dios. La iglesia debe guiar a las multitudes a reconocer la grandeza de Dios e inspirar a la muestra de respeto a su nombre como un solo cuerpo, una sola familia, una multitud de adoradores. Ser iglesia es que nos convirtamos en esos adoradores. Inclinas tu rostro y haces una oración conmigo. Señor y Dios, a veces estamos tan atribulados, atareados, por dar una buena imagen de lo que somos como iglesia, de la presentación del predicador, de que se vea bien, de que haya buena iluminación, de que haya las cosas tan correctas que nos inspiren
a sentir ese lado de confianza para adorarte. Pero la adoración bíblica no nace de un escenario bonito, no nace de un predicador imponente o de traje. Una verdadera adoración nace en Dios, nace del reconocimiento de quién es Dios. Ayúdanos a nosotros, a cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, a dar nuestra mejor adoración, sin importar en dónde estemos adorando. Si tenemos el privilegio de estar en una iglesia en donde el escenario es imponente, que podamos adorarte reconociendo que has sido un Dios poderoso y un Dios proveedor para que ese escenario pueda estar ahí. Quienes no puedan tener un escenario tan imponente y solamente una pared detrás y un púlpito o un atril o inclusive una mesa, que no nos detenga a adorar esa mesa. O a veces inclusive hasta las flores que adornan el templete donde se adora tu nombre, donde se predica tu palabra. Que nos convirtamos en esos adoradores en espíritu y en verdad. Que sin ver las condiciones materiales externas podamos dar nuestra mejor adoración. Que ahora en estos tiempos en los que no podemos reunirnos en obediencia, Señor, a nuestras autoridades, que en el tiempo que veamos en la transmisión los cantos podamos adorarte, que no vayamos a la cocina a ver si ya está listo el desayuno para ver la predicación, que te adoremos, que levantemos nuestras manos, que nos postremos, que nos arrodillemos delante de ti. Señor, queremos que sanes nuestra tierra, pero también es necesario que sanes nuestro corazón. Que nos quites de la mente cada una de esas cosas que nos han atribulado, que nos han desviado de esa verdadera adoración. La adoración genuina nace de quién eres tú. Y hoy tú nos llamas a ser esa multitud de adoradores. Y quiero pedirte, Dios, que pongas en nuestro corazón el dejar a un lado el egoísmo, el dejar a un lado el egocentrismo y nos centremos en ti nada más. Que te demos adoración a ti, única y exclusivamente a ti, Señor. Haz que tu iglesia sea esa multitud de adoradores. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por cada una de estas bendiciones que Él derrama sobre nuestra vida. Les mando muchos abrazos. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por estar viendo la transmisión. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estaremos respondiendo a sus saludos, estaremos respondiendo a sus mensajes y esperamos que el próximo domingo podamos reunirnos con una actitud de adoración, con una actitud de gratitud, de alegría y podamos ver la transmisión. Y es más, yo le voy a invitar a hacer algo. Mire, para que se prepare el próximo domingo. Si usted nos está viendo en las transmisiones continuamente, yo le voy a pedir un favor. Por eso, para que se prepare, mándenos una foto de cómo está viendo la transmisión. ¿Ok? O con quiénes está viendo la transmisión. Mándenos una foto. No la vamos a publicar, ¿ok? No la vamos a publicar para que usted no se preocupe, pero mándenos una foto. ¿Cómo está viendo usted la transmisión? A lo mejor alguien más, si usted está viendo con alguien más la transmisión,
que le tomen una foto ahí viendo su celular, algunos creo que hasta en pantalla nos ven, conectaron su celular, quién sabe cómo. Yo he querido hacerlo y no he podido, entonces si ya lo pudieron hacer, mándenme el tip para que podamos ver cómo usted está adorando a Dios, ¿ok? Así que prepárese, tómese una foto sonriendo, como decía un comercial antiguo, se peinan para que puedan salir ahí lindos en la foto. Mándenos cómo está viendo usted la transmisión, cómo es que usted está adorando a Dios el próximo domingo, ¿ok? Así que les mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Gracias a quienes están orando por nosotros. Gracias a Dios por los que están orando por la salud de mi papá, de mi mamá. Pues gracias a Dios, Dios nos permite estar con ellos, así que les mando un abrazo y de verdad en cuanto podamos pues ahí subimos un reporte de cómo sigue mi papá. Así que les mando un abrazo, no se les olvide recoger diezmos y ofrendas, una forma de adoración a Dios, así que recojan las ofrendas ahí en su hogar. Es más, prepárese, ya prepare su alfolí, un canastito, un trastecito ahí que tenga, alguien ahí de casa que se prepare para adorar, ¿ok? Para recoger las ofrendas. Vamos a adorar a Dios a través de ello. Vamos a orar y vamos a ser despedidos en oración para que hoy pueda disfrutar este domingo tan bendecido con su familia, ¿ok? Vamos a orar, vamos a despedirnos en oración y vamos a orar por las ofrendas, ¿ok? Padre, gracias porque tú eres dador de grandes dádivas. Tú eres un Padre amoroso, cuidadoso, proveedor a nuestras necesidades. Y hasta el día de hoy, Señor, tú has sido con nosotros. No nos has dejado ni nos has desamparado. Tú, Señor, has permitido provisión en nuestros hogares. Y en gratitud a ello, Señor, queremos ofrendar un poco de lo mucho que tú nos has dado. Bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos. Permite que cada uno de los que están diezmando, ofrendando, Señor, vean tu mano de poder en sus finanzas, vean tu mano de poder en su negocio, en el trabajo en donde laboran, que tú, Señor, les des una muestra de lo dadivoso que eres tú, Señor, y que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a desamparar, pues lo has prometido en tu palabra, que confiemos en ello, que podamos depositar nuestro diezmo, nuestra ofrenda fielmente y podamos, Señor, seguir extendiendo tu palabra. Gracias por quienes pueden hacerlo, quienes pueden ofrendar, diezmar. Permite que los que no puedan hacerlo, les proveas un trabajo, les proveas, Señor, la economía suficiente y necesaria, Señor, para que ellos puedan agradecerte esa provisión generosa que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones y te agradecemos hoy poder adorarte, bendecirte, glorificarte a través de este servicio. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre de todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pues hermanos, muchísimas gracias amigos que nos ven, gracias por seguir la transmisión. Esperamos que haya sido de bendición, que le haya servido muchísimo este tiempo para conocer un poco más de la palabra de Dios, conocer a Dios y pueda usted ser grandemente bendecido. Le mando muchos abrazos, muchas bendiciones, que tengan una linda tarde. Estamos viéndonos la próxima semana. Bendiciones. Y hasta pronto, amados hermanos.